¿Qué harías si tuvieras el poder más grande del mundo conocido, y aún así eligieras levantarte antes del amanecer para trabajar en ti mismo? Eso hacía Marco Aurelio. Cada mañana. Era el hombre más poderoso de la tierra. Gobernaba un imperio de 70 millones de personas. Tenía ejércitos a su disposición, riquezas inimaginables y una corte entera esperando sus órdenes. Y aún así, antes de atender cualquier asunto del Imperio Romano, Marco Aurelio se sentaba en silencio y comenzaba a trabajar en su interior. Hoy vamos a explorar exactamente cómo eran sus mañanas, qué hacía, qué pensaba, qué se decía a sí mismo al despertar. Y más importante aún, cómo tú puedes aplicar esos mismos principios para transformar tus mañanas, con ellas, tu vida entera. Porque Marco Aurelio no era un filósofo que vivía en una torre de marfil. Era un líder en medio del caos, guerras, pandemias, traiciones, pérdidas personales. Y cada día encontraba la manera de levantarse, calmarse, clarificarse y actuar con sabiduría. Quedémonos juntos los próximos minutos. Lo que estás a punto de escuchar ha resistido casi 2000 años de historia. Y sigue siendo tan válido hoy como lo fue en el año 161 después de Cristo. ¿Quién era realmente Marco Aurelio? Antes de hablar de sus hábitos, necesitamos entender quién fue este hombre. Porque muchos escuchan Marco Aurelio y piensan en una estatua de mármol, en algo lejano e inalcanzable. Pero cuando lo conoces de verdad, te das cuenta de que era profundamente humano, con dudas, frustraciones y días difíciles. Exactamente como tú. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo en Roma. Desde joven fue identificado como alguien especial. Fue adoptado por el emperador Antonino Pío y educado por los mejores maestros del mundo romano. A los 40 años, se convirtió en emperador. Y aquí viene lo importante. Durante casi toda su vida como emperador, Marco Aurelio estuvo en guerra. Las fronteras del imperio estaban constantemente amenazadas. Tuvo que gobernar durante la devastadora plaga antonina, una pandemia que mató a millones de personas. Perdió hijos. Sufrió traiciones. Tuvo que lidiar con un cuerpo que lo traicionaba constantemente, ya que su salud era frágil. Y en medio de todo eso, escribía. Eso es lo que hoy conocemos como las meditaciones. Un diario personal, nunca pensado para ser publicado, donde Marco Aurelio se hablaba a sí mismo. Se recordaba sus valores. Se reconvenía cuando fallaba. Se preparaba mentalmente para los desafíos del día. Las meditaciones son, en esencia, el registro de sus mañanas, de lo que se decía al despertar, de cómo se preparaba para enfrentar el mundo. Y ese es el tesoro que vamos a explorar hoy. El primer hábito: anticipar la dificultad. Imagina esto. Estás cómodo en tu cama. Afuera hace frío. Tu cuerpo dice 5 minutos más. Y tu mente empieza a negociar contigo. Marco Aurelio conocía ese momento a la perfección. En sus meditaciones escribe algo que probablemente te va a sorprender viniendo del emperador de Roma. Dice, en esencia, al despertar, dite a ti mismo: hoy voy a encontrarme con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, desleales, envidiosas y malhumoradas. ¿Qué clase de pensamiento matutino es ese? Es el pensamiento de alguien profundamente inteligente. Esto se llama premeditatio malorum en la filosofía estoica, la premeditación del mal. Y no es pesimismo. Es exactamente lo contrario. Cuando te despiertas esperando que todo salga perfecto, el primer obstáculo te rompe, te frustras, te enojas, pierdes energía, porque la realidad no cumplió con tus expectativas. Pero cuando te despiertas habiendo anticipado que habrá dificultades, que habrá personas difíciles, que algo no saldrá como esperabas, estás preparado. No te sorprende, no te desequilibra, lo tomas como parte del camino. Marco Aurelio no terminaba esa reflexión ahí. Continuaba diciendo que esas personas actúan así porque no conocen el bien, porque están confundidas, y que él no estaba hecho para entrar en conflicto con ellas, sino para cooperar con ellas, porque todos somos parte del mismo mundo. Eso es compasión estratégica. Anticipar la dificultad no para temerla,
sino para no reaccionar ante ella de manera impulsiva. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy mismo? Muy simple. Antes de salir de tu cuarto por la mañana, hazte esta pregunta. ¿Qué desafíos son probables que encuentre hoy? No para angustiarte, sino para llegar a esos momentos con calma, porque ya los imaginaste. Un conductor agresivo en el tráfico, una reunión que se complica, una tarea que tarda más de lo previsto. Si ya lo imaginaste, cuando ocurra, no te saca de tu centro. Eso es lo que hacía Marco Aurelio cada mañana, preparar su mente antes de que el mundo tocara a su puerta. El segundo hábito, levantarse con propósito. Existe un pasaje en las Meditaciones que es, quizás, el más honesto y humano de todos. Marco Aurelio se pregunta a sí mismo, ¿por qué me es tan difícil levantarme por las mañanas? Y luego se responde, ¿acaso no es tu función hacer lo que un ser humano debe hacer? Se está regañando a sí mismo, el emperador de Roma, teniendo que convencerse de salir de la cama. Eso nos dice algo poderoso. La resistencia no es un defecto de carácter, es una condición humana. Lo que nos diferencia no es si la sentimos, sino lo que hacemos con ella. Marco Aurelio tenía una respuesta para esa resistencia, y era conectarse con el propósito. Él entendía que levantarse no era solo un acto físico. Era una declaración de intención. Era decirle al día, estoy aquí, estoy presente, tengo trabajo que hacer. Y ese trabajo no era solo gobernar un imperio, era trabajar en ser una mejor persona, en ser más paciente, más justo, más sabio. Ese era su proyecto de vida más importante. La pregunta que debemos hacernos no es, ¿para qué me levanto?, sino ¿hacia qué me levanto? Hay una diferencia enorme. Levantarse para ir al trabajo es una obligación. Levantarse hacia convertirte en la persona que quieres ser es un llamado. Marco Aurelio tenía claridad sobre ese llamado. Ser un buen gobernante, ser un buen padre, ser un buen estoico. Y esa claridad era lo que lo sacaba de la cama cada mañana, incluso cuando el cuerpo protestaba. ¿Tú tienes esa claridad? ¿Sabes hacia qué te levantas cada mañana? Si no lo tienes claro todavía, eso no es un problema. Es una invitación. Dedica unos minutos esta semana a preguntarte qué proyecto de vida te mueve. ¿Cuál es la persona que quieres construir? Eso se convierte en tu ancla matutina. El tercer hábito, la práctica de la escritura reflexiva. Las Meditaciones de Marco Aurelio no eran una obra filosófica destinada al mundo. Eran su diario personal, lo que hoy llamaríamos journaling. Cada mañana, Marco Aurelio escribía, se hacía preguntas, reflexionaba sobre sus acciones del día anterior, se recordaba principios que quería encarnar, se hablaba a sí mismo con honestidad brutal. En sus páginas encontramos frases como, no gastes más tiempo del necesario argumentando cómo debes ser un hombre bueno. Sé uno. O esta. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fortaleza. No estaba escribiendo para la posteridad, estaba escribiendo para recordarse a sí mismo quién quería ser. ¿Por qué la escritura es tan poderosa? Porque pone orden en el caos interno. Cuando algo nos preocupa, cuando tenemos pensamientos en espiral, cuando no entendemos por qué actuamos de cierta manera, escribirlo nos obliga a clarificar, a ver el pensamiento desde afuera. Los psicólogos modernos llaman a esto distanciamiento cognitivo. Y los estudios muestran que quienes llevan un diario de reflexión personal tienen menos ansiedad, toman mejores decisiones y son más resilientes ante la adversidad. Marco Aurelio hacía eso hace casi 2000 años por instinto. ¿Cómo hacerlo tú? No necesitas una hora. 5 minutos son suficientes para empezar. Puedes hacerte 3 preguntas simples cada mañana. ¿Qué quiero ser hoy? No qué quiero hacer, sino qué tipo de persona quiero encarnar. ¿Qué desafío es probable que enfrente? ¿Y cómo lo voy a manejar con calma? ¿Qué principio quiero recordar hoy? Una idea, una frase, un valor que guíe mis decisiones. Eso es todo. No necesitas llenar páginas. Solo necesitas ese diálogo contigo mismo que Marco Aurelio tenía cada mañana. El cuarto hábito, recordar la muerte para vivir mejor. Aquí llegamos a un hábito que puede sonar oscuro al principio, pero que en realidad es profundamente liberador.
Marco Aurelio practicaba lo que los estoicos llamaban memento mori, recordar la muerte. Cada mañana, se recordaba a sí mismo que era mortal, que el tiempo era limitado, que los días no se pueden recuperar. Escribió: podrías irte de la vida ahora mismo. Que ese pensamiento defina lo que haces, dices y piensas. Y también, el tiempo es un río de momentos que pasan rápidamente, y la corriente es fuerte. ¿Por qué hacer esto? ¿No es deprimente pensar en la muerte al comenzar el día? Todo lo contrario. Cuando Marco Aurelio se recordaba su mortalidad, no lo hacía para angustiarse, lo hacía para clarificar, para preguntarse: dado que mi tiempo es limitado, ¿estoy usando este día de la manera correcta? ¿Estoy gastando energía en cosas que no importan? ¿Estoy posponiendo lo que realmente vale la pena? El memento mori es una herramienta de priorización radical. Cuando sabes que el tiempo se acaba, lo trivial pierde peso. Las rencillas sin importancia se vuelven irrelevantes. El ego que quiere tener razón en una discusión se calla. Lo que queda es lo esencial. Steve Jobs dijo algo muy similar en su famoso discurso en Stanford: recordar que voy a morir es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de la vida. Jobs leyó a los estoicos. No es coincidencia. La práctica es simple. Por la mañana, antes de ver el teléfono, antes de revisar correos o redes sociales, hazte esta pregunta: si hoy fuera un día importante de mi vida, ¿cómo lo viviría? No para dramatizar, sino para recordar que cada día lo es. El quinto hábito: el control de lo controlable. Si tuvieras que resumir toda la filosofía estoica en una sola idea, sería esta: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Concéntrate en las primeras. Suelta las segundas. Marco Aurelio era obsesivo con este principio, y lo aplicaba especialmente en las mañanas. Al despertar, su mente entrenada hacía automáticamente esta distinción: esto que me preocupa depende de mí o no. El clima no depende de mí. Mi reacción al clima sí depende de mí. Las decisiones del Senado en parte no dependen de mí. Mi sabiduría para influir en ellas sí depende de mí. La enfermedad que azota el imperio no depende de mí. Mis acciones para proteger al pueblo sí dependen de mí. Esta distinción no es pasividad. Es una forma extraordinaria de enfocar la energía. Piensa en cuánta energía mental gastas cada día preocupándote por cosas que no puedes controlar. La economía, lo que piensan los demás de ti, el tráfico, el comportamiento de otras personas, las noticias. Cada minuto que gastas ahí es un minuto que no estás usando en lo que sí puedes cambiar. Marco Aurelio entendía que la ansiedad, en gran medida, es el resultado de querer controlar lo que no está en nuestras manos, y que la paz llega cuando finalmente sueltas esa ilusión. Por eso, una práctica matutina muy poderosa inspirada en él es esta: toma 2 minutos para escribir 2 columnas. En una, lo que te preocupa esta semana. En la otra, lo que de eso realmente depende de ti. Te vas a sorprender. Muchas de las cosas que nos quitan el sueño están en la columna de lo que no podemos controlar. Y darte cuenta de eso ya es liberador. Lo que queda en la columna de tu control, ahí es donde va toda tu energía. Ahí es donde Marco Aurelio ponía la suya. El sexto hábito: el servicio como ancla. Hay algo que Marco Aurelio se recordaba constantemente y que probablemente no esperarías en un emperador: que su poder no era para él. En sus meditaciones escribe: lo que daña al enjambre me daña a mí. Era una persona profundamente convencida de que vivir bien significaba servir a los demás. Y eso no era para él una carga moral abstracta. Era una convicción práctica que guiaba cada mañana. Antes de comenzar su día, Marco Aurelio se preguntaba: ¿cómo puedo ser útil hoy? ¿Cómo puedo contribuir al bien común? Eso puede sonar grandioso viniendo de un emperador, pero la escala no importa. El principio es el mismo para ti y para mí. La investigación moderna en psicología del bienestar muestra algo fascinante. Las personas que se despiertan con una orientación hacia dar, hacia contribuir, hacia ser útiles, reportan niveles más altos de satisfacción, propósito y resiliencia que quienes se despiertan pensando principalmente en qué van a obtener. El servicio es un antídoto contra el ensimismamiento. Cuando el mundo gira en torno a ti, cada pequeña contrariedad se siente como una catástrofe personal. Cuando el mundo gira en torno a tu contribución,
Tienes algo más grande que tus propios problemas. Marco Aurelio tenía un imperio que cuidar. Tú tienes tu familia, tu trabajo, tu comunidad, tus amigos. La pregunta matutina es simple. ¿Cómo puedo ser útil hoy? ¿A quién puedo dar algo de valor, aunque sea pequeño? Esa orientación cambia la química de tu día desde el primer momento. La mañana sin distracciones. El espacio sagrado. Hay algo que Marco Aurelio hacía antes de sus reflexiones filosóficas que a menudo se pasa por alto. Protegía ese tiempo. No existían redes sociales en el año 161, pero sí existían las presiones inmediatas, los mensajeros llegando con noticias urgentes, los asistentes esperando órdenes, el caos de gobernar un imperio que no descansaba nunca. Y Marco Aurelio elegía tener un espacio antes de todo eso. Un tiempo que era exclusivamente suyo. Para pensar, para escribir, para clarificarse. Ese espacio sagrado no era un lujo. Era una necesidad estratégica. Hoy en día, ese espacio está bajo una amenaza que Marco Aurelio nunca imaginó. El teléfono. Muchas personas, al abrir los ojos, lo primero que hacen es revisar el celular. Correos, mensajes, noticias, redes sociales, y en cuestión de segundos, la mente que apenas despertó ya está respondiendo a las urgencias de todos los demás, procesando información que no eligió, reaccionando a estímulos externos. Eso es lo opuesto de lo que hacía Marco Aurelio. Él elegía lo que entraba en su mente primero. Y elegía sabiduría, reflexión, claridad. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer hoy, inspirado en él, es crear tu propia zona sin distracciones por la mañana. No tiene que ser 1 hora. Puede ser 20 minutos, 10 minutos, incluso 5. El principio es, antes de reaccionar al mundo, primero defines quién eres hoy. Antes de responder a las notificaciones de todos los demás, primero te preguntas qué quieres tú. Ese pequeño espacio de soberanía mental puede cambiar toda la textura de tu día. Integrando todo. La mañana de Marco Aurelio hoy. Hemos hablado de 6 hábitos y prácticas. Vamos a integrarlos en una mañana completa, realista, que puedas comenzar a construir desde mañana. Primero, al despertar, antes de tocar el teléfono, respira. Date un momento. Recuerda que tienes el control de esta primera parte del día. Segundo, anticipa el día con honestidad. Pregúntate qué desafíos son probables que enfrentes. No para temerlos, sino para llegar a ellos preparado, sin que te sorprendan. Tercero, conéctate con tu propósito. ¿Hacia qué te levantas hoy? ¿Qué tipo de persona quieres ser en este día? Cuarto, escribe, aunque sean 5 minutos. 3 preguntas. Un pensamiento. Una intención. Ese diálogo contigo mismo es lo más valioso que puedes darte. Quinto, recuerda tu mortalidad, no con miedo, sino con gratitud y claridad. Este día es un regalo. Úsalo bien. Sexto, identifica lo que está en tu control y suelta lo que no. Pon tu energía donde tiene impacto real. Séptimo, pregúntate cómo puedes ser útil hoy. ¿Qué puedes dar? ¿A quién puedes servir? Todo esto no requiere que te conviertas en un filósofo estoico. Requiere 15 o 20 minutos de tu mañana. Eso es todo. Marco Aurelio era el hombre más ocupado del mundo conocido y encontraba ese tiempo. Tú también puedes. La lección más grande. Quiero dejarte con algo que creo es la lección más profunda de todo esto. Marco Aurelio tenía el poder, tenía los recursos, tenía el estatus. Y aún así, cada mañana comenzaba desde cero, desde la humildad de reconocer que ser una buena persona era un trabajo que nunca terminaba, que cada día era una nueva oportunidad para practicar la paciencia, la sabiduría, la generosidad, la calma. No se despertaba sintiéndose superior. Se despertaba sintiéndose responsable. Y esa responsabilidad no era una carga. Era, para él, la fuente de significado más profunda. En sus propias palabras, comienza la mañana diciéndote a ti mismo, hoy trabajaré con una persona que interfiere, que es ingrata, que es insolente, deshonesta, envidiosa y antisocial. Pero yo sé que lo bueno es hermoso, y lo malo es feo, y que el que hace el mal es de la misma naturaleza que yo. No puedo ser herido por ninguno de ellos, pues ninguno puede implicarme en su fealdad. Esa es la mañana de un hombre libre. No libre porque no tenía problemas.
Libre porque había decidido cómo iba a responder a ellos. Eso es lo que te ofrecen sus hábitos matutinos. No una fórmula mágica, sino la libertad de elegir quién quieres ser antes de que el mundo elija por ti. Empieza mañana. Solo 5 minutos. Un pensamiento. Una intención. Un momento de claridad antes del caos. Como diría Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena mañana. Ten una. Gracias por estar aquí. Si esto te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir explorando la sabiduría estoica, ya sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima.